Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y a los clubes de peruanos en Sudamericana les fue bien. Y es que por la fecha 2 del grupo F de la otra mitad de la gloria, el gremio de Eric Noriega le ganó como local por la mínima diferencia al Deportivo Riestra. El volante nacional fue titular y se quedó los 90 minutos en el campo de juego. Paró en la Premier League volantes. En la hora defensiva, el Samurai estuvo que ni te cuento. Interceptó balones, despejó el peligro de su área, recuperó varias veces y ganó la mitad de sus duelos individuales. Ojo, no fue un partido fácil para el equipo gaucho, porque el rival se plantó bien atrás, pero Noriega se movió como pez en el agua, cortando circuitos y ordenando la salida. Yendo al ataque, encontró a sus compañeros con balones en largo, e incluso los habilitó dentro del rival en un par de ocasiones. Partidazo el peruano. Sin duda, una de sus mejores actuaciones con la camiseta tricolor. Eso sí, el gremio no puede ganarlo por más que lo intentaba. El cero del marcador se mantuvo hasta el minuto 87, cuando Francis Amusu se mandó con un golazo para los 3 puntos al equipo local y desatar la locura en el granado gremio. Con este resultado, el equipo gaucho es uno del grupo, con 3 unidades, por debajo de Montevideo City Torque, que la semana pasada le ganó en Uruguay. En su próximo partido, el gremio tendrá que estar al Cruzeiro el 18 de abril en Belo Horizonte, un duelo complicadísimo contra uno de los candidatos al título. La gran pregunta es si el técnico mantendrá a Noriega en el campo de juego como titular o lo guardará en el banco de suplentes para evitar lesiones por sobrecarga muscular, porque el peruano ha sido sin dudas de los pocos que ha jugado todos los partidos en esta temporada, y el desgaste físico le podría pasar factura. Los hinchas piden que lo cuiden, pero al mismo tiempo quieren verlo en la cancha porque él es pieza fundamental en ese medio campo tricolor. Recordemos que Noriega se ha convertido en uno de los futbolistas más vendibles por el gremio, ya que hay seguimiento desde ligas top de Europa, especialmente de España, Italia y hasta Inglaterra. Al Samurai lo han valorizado en $9 millones, y la directiva del club gaucho ya dejó claro que no sería por menos de eso, salvo que se lesionen y baje su precio, pero por ahora su cotización sigue al alza, todo al indicar que el próximo Marquepases podría dar el gran salto al viejo continente, esperando que además traslade su buen juego a la selección peruana de cara al próximo proceso clasificatorio rumbo al Mundial del 2030. Y en el Callao, como se venía manejando en la previa, Melgar metió un triunfazo clave por 3-1 sobre el Sport Boys, sumando 3 puntos de esos que te acomodan en la tabla. El arranque fue equilibrado, pero los rosados tuvieron un pestañeo imperdonable. Encima Melgar no perdonó. A los 5 minutos, tras una jugada colectiva bien trabajada, Johnny Vidales apareció con un remate potente para abrir la cuenta, dejando frío al Miguel Grau. El cuadro chalaco sintió el golpazo y trató de reaccionar adelantando líneas, pero todo era más ganas que ideas. Con un ataque desordenado que no terminaba de inquietar, Melgar en cambio estaba firme, muy ordenado y con Vidales encendido, que fue una verdadera pesadilla. A los 20, el delantero se sacó adulanto y definió con clase para poner el 2-0, desatando el fastidio de la hinchada local que empezaba a quemar las redes sociales. Boys intentaba meterse otra vez en el partido, pero la puntería no acompañaba. Dacampo tuvo una clarísima que parecía cantar, pero la dejó pasar. Así, entre intentos sin eficacia, el empate nunca llegó, y cuando parecía que el descuento estaba al caer, vino el golpe de gracia. Antes del descanso, un error defensivo permitió una secuencia de pases de Melgar que terminó en los pies de Matías Segarra, que no dudó y puso el tercero, prácticamente liquidando la historia en el primer tiempo. Para el complemento, el equipo rosado salió con otra actitud y logró meterse en el partido a los 58, cuando Luciano Neckekauer convirtió desde 12 pasos, encendiendo una pequeña ilusión en el Callao. Esa esperanza creció más a los 67 minutos, cuando Melián se lució atajándole un penal a Erustes, una jugada que pudo cambiar todo, pero cuando parecía que el Boys podía meterse de lleno, todo se complicó otra vez. A los 75, López vio la roja y dejó a su equipo con uno menos, y tras una bronca generalizada, también se fueron expulsados de Santis y Alcántara en Melgar. Además Urruti se fue en el Boys, dejando a ambos equipos con 9 integrantes en la cancha en un cierre bastante caliente. Con este resultado, Melgar alcanza las 14 unidades y se mete quinto en la tabla, mientras que el Boys se queda con 8 puntos y empieza a mirar de reojo el fondo de la tabla. Y ojo con lo que se viene, porque la siguiente jornada Melgar recibirá a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de la UNSA, en un duelo que será clave para ambos bandos, pero sobre todo para la U, que tiene a su técnico Javier Ranal en la cuerda floja, mientras que el Boys tendrá que visitar a Alianza Atlética Sullana buscando levantarle la cabeza. Veremos si los rosados hacen debutar a sus recientes fichajes bombas Carlos Zambrano y Miguel Trauco. Y en Cajamarca, cuando todo parece cerrado, Sport Huancayo sacó un punto de oro en la última jugada
en ese empate sufrido a 2 contra UTC el pasado miércoles por la tarde, en un partido que tuvo de todo y que se definió literalmente en el último suspiro. Ambos equipos salieron con la intención clara de ganarlo, pero fue el Gavilán el que pegó primero en sensaciones, metiendo presión desde el arranque y acercándose cada vez más al arco rival, haciendo notar su presencia en campo contrario. Sin embargo, el rojo matador no se quedó mirando, y fiel a su estilo, empezó a acomodarse mejor en el trámite. Así, a los 35 minutos, apareció Yorley Mena con una definición tranquila dentro del área para poner en ventaja a la visita, sorprendiendo a más de uno. La respuesta de los norteños fue inmediata, porque ese tipo de partidos no te permiten pestañear. A los 41, De Jesús aprovechó una asistencia precisa y solo tuvo que empujarla para dejar todo igual antes del descanso. Para la segunda mitad, el equipo cajamarquino se lo decidió a buscar el triunfo, insistiendo por todos los frentes, y cuando el reloj ya estaba por consumirse, a los 89, Duarte apareció de cabeza para poner el 2-1, desatando la locura en casa, todo hacía indicar que el partido ya estaba definido. Pero ahí es donde aparece ese ADN competitivo que tanto se le reconoce al Huancayo. Sin tiempo para lamentos, reaccionó de inmediato. A los 90, Caballero se elevó más que todos para marcar el empate y rascar un punto que es la victoria, un cierre de esos que hacen quemar las redes sociales, porque parecía que UTC lo tenía en el bolsillo y se le escapó en los segundos finales. Veremos si este empate le sirve de algo al rojo matador o si en Cajamarca, que es sabor amargo por no haberlo cerrado. Y el fútbol peruano no tiene descanso, porque este fin de semana la fecha 11 del torneo Apertura arranca con todo. Emociones, necesidades urgentes, equipos que se juegan la vida y otros que quieren seguir soñando. Primero, pongámonos en la punta, porque ahí está la sorpresa del año, los Chancas, el equipo Andahuaylas, que muchos daban por descendido antes de empezar, resulta que son colíderes con 23 unidades, al igual que Alianza Lima, y con un partido menos. Ojo, eso quiere decir que este viernes a las 3 de la tarde en su casa, si le ganan al Atlético Grau, se convierten en líderes absolutos a lo que pase en la siguiente jornada. Los guerreros andahuaylinos vienen trabajando en silencio y con una idea clara. Enfrente tienen el Patrimonio en Piura, que está penúltimo con 7 unidades y con pie en la zona de descenso, así que todo hace indicar que los locales puedan dar el golpe y poner en la mesa para que Alianza tenga presión el sábado. Y hablando de los íntimos, al día siguiente en Matute, a las 8 de la noche, reciben a un Cusco Fútbol Club que viene muy molido. Los victorianos vienen de ganar en la altura, llegan con 23 puntos y saben que no pueden pestañear, pero ojo, los cusqueños no son cualquier cosa. Vienen de hacer un partido interesante a Estudiantes de La Plata en la Argentina por Copa Libertadores a mitad de semana, y eso les da un plus de rodaje internacional. ¿Será que los íntimos sufrirán? Al parecer el tema físico puede pesar, pero la localía y la exigencia de su gente los empuja. Eso sí, los Chancas juegan el viernes. Alianza saldrá sabiendo que está obligado a ganar para no perder pisada, por lo que se viene una noche caliente en la victoria. El domingo arranca con un partido bien temprano, a las 11 de la mañana, casi con el desayuno. Sporting Cristal reciben al Alberto Gallardo al UTC de Cajamarca. Los rimenses vienen con la misión de ganar o ganar, porque luego de tener una buena actuación en Brasil, por Copa Libertadores, lo mínimo que se les pide es hacer lo mismo en el torneo Apertura. El pueblo celeste está exigente, y más después de los últimos resultados. Ahora, el plato fuerte ese día, el que va a quemar todas las redes sociales sin importar el resultado, se hará a las 5:15 de la tarde en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa. Un necesitado Universitario de Deportes visita a Melgar. Y ojo, la continuidad del técnico Javier Ranal está en entredicho tras la reciente caída en la Copa Libertadores a manos del Coquimbo Unido. Los cremas no ganan en Arequipa hace años y Melgar en casa es un rodillo. Si la U pierde, el técnico Ranal puede empacar sus cositas. Los hinchas cremas ya están con el cuchillo entre los dientes, por lo que se espera un ambiente caliente, de presión, con los arequipeños frotándose las manos. ¿Será el canto de cisne de Rabanal? Todo hará indicar que si no saca un buen resultado positivo, su ciclo en la U habrá acabado. Más detalles los trae Movistar Deportes. Primero vayamos a la parte más alta de la tabla, donde el sorprendente Los Chancas tratará de seguir con su notable campaña cuando reciba este viernes desde las 3 de la tarde al Atlético Grau. Recordemos que el equipo de Andahuaylas suma 23 puntos en la tabla y es colíder junto a Alianza Lima, con un partido menos, en tanto que el Patrimonio de Piura es penúltimo con 7 puntos. Las acciones continuarán el sábado cuando el golpeado FC Cajamarca reciba en el Héroes de San Ramón a ADT de Tarma desde la 1 de la tarde. El equipo del pirata Hernán Barcos es colero con 5 puntos y le urge sumar unidades.
Ese mismo sábado a las 3:15 de la tarde, Juan Pablo II College necesita sacudirse de la última goleada recibida en Moquegua cuando reciba a Comerciantes Unidos. A las 5:30 de la tarde habrá un duelo de altura en la Incontrastable, cuando Sport Huancayo reciba a Deportivo Garcilaso. El choque estelar del sábado lo protagonizará Alianza Lima en Matute cuando reciba a Cusco Fútbol Club desde las 8 de la noche. Como ya lo dijimos, los íntimos son colíderes con 23 unidades. Vienen de ganar en la altura y no pueden pestañear. Recordemos que los cusqueños vienen de hacerle un partido interesante a mitad de semana a Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores. La acción continuará el domingo 19. A las 11 de la mañana, junto con el desayuno, Sporting Cristal recibirá en el Alberto Gallardo a UTC con la misión de ganar o ganar. A las 3 de la tarde, Alianza Atlético recibirá a Sport Boys en Sullana, mientras que el choque que sacará chispas se desarrollará en Arequipa. Un necesitado Universitario visitará a Melgar desde las 5:15 de la tarde en la UNSA, con la obligación de ganar, ya que la continuidad del entrenador Javier Rabanal está en entredicho tras la reciente caída en Copa Libertadores a manos de Coquimbo Unido de Chile. La fecha 11 se cerrará ese mismo domingo cuando Cienciano reciba a Moquegua desde las 7:30 de la noche en el Inca Garcilaso de La Vega. Recordemos que la tabla está un poco distorsionada por las fechas partidas, pero así quedó. Chanca se lanza con 23 unidades, aunque un partido menos tienen los de Andahuaylas. Si ganan el viernes, serán punteros absolutos y dejarán la presión en Matute. Se viene una rica fecha, llena de condimentos, de técnicos en la cuerda floja, de equipos que se juegan el prestigio y otros que quieren hacer historia. Esperemos nomás que el arbitraje esté a la altura, porque estamos hartos de que cada jornada hayan horrores arbitrales y del VAR. Y yendo a dar enfrente, en Universitario Deportes las aguas siguen bastante movidas. Con ese ultimátum en silencio que le dieron al profe Rabanal, el equipo merengue enfrenta un duelo clave en Arequipa contra Melgar, donde de no sacar una victoria, los cambios radicales llegarían a Ate. Y es que si Alianza Lima el día anterior gana en Matute al Cusco Fútbol Club y los chancas también hacen lo suyo de local ante el colero del campeonato Atlético Grau, los cremas podrían quedarse 8 puntos de la punta, por lo que ganar el torneo de apertura quedaría lejos de concretarse, casi fuera esa pelea. Por ende la presión es máxima en el Monumental, y la directiva de Álvaro Barco y Franco Velasco ya no quieren esperar más. Por eso, y esto es importante, los mandamases merengues ya están evaluando el plantel de cara al segundo semestre del año, y el primero que puede dejar el club sería el delantero senegalés español Sekou Gassama. El atacante de 30 años fue silbado hasta el hartazgo tras la derrota ante el Coquimbo Unido en la Copa Libertadores el martes pasado. Pero ojo, su baja no responde solo a ese partido. Como se informó por el periodista deportivo Gustavo Peralta en Linkeados, la determinación ya se venía cocinando desde hace días debido a su bajo rendimiento en general. Peralta fue claro, no es una reacción al calor de la derrota, sino una decisión meditada, sino que en Universitario Deportes esperan al final del torneo para decidir el futuro del jugador. Si Gassama no cumple con las expectativas, y hasta ahora no lo ha hecho, el club ya contempla alternativas como reemplazarlo al concluir el certamen. Esto lleva varios días comunicándose internamente. Por ahora Gassama sigue vinculado, pero no está definido si sumará más minutos o quedará marginado de las futuras convocatorias del equipo. El trato hacia el futbolista se mantendrá profesional, porque el club reconoce la necesidad de corregir decisiones que no han dado resultados, y vaya que no dieron resultados. La actuación de Gassama en el Monumental fue para quemar las redes sociales, silbidos en cada intervención desde el comienzo, balones perdidos, llegadas tarde, cero generación de peligro. El técnico Rabanal decidió reemplazarlo a los 60 minutos y el público respondió con una fuerte silbatina. El senegalés abandonó el campo de juego cabizbajo, solo consciente de que su permanencia es limitada. 0 goles, 0 asistencias en 3 partidos, 2 por Liga 1 y 1 en Libertadores. Pero eso ya lo sabíamos desde ayer. Ahora, lo que todo el pueblo merengue desea saber es a quién traerán. En un video anterior les avisamos de los delanteros que podrían llegar para el torneo clausura. Les mencionamos que la U ya había mostrado interés en futbolistas como los uruguayos Abel Hernández, Octavio Rivero, Gonzalo Mastriani, Agustín Rodríguez, José Neris. También el argentino Michael Hoyos y el colombiano Leonardo Castro, todos nombres que han sonado antes en ATE. Sin embargo, otro nombre empezó a sonar más fuerte que nunca en las últimas horas: Claudio Spinelli. En redes sociales comenzaron a lanzar su nombre como opción fuerte en la U, y la cosa tiene sustento. ¿Por qué? Porque Spinelli, de 29 años, viene siendo criticado en el Vasco da Gama de Brasil, donde no ha rendido lo esperado.
La hinchada brasileña ya no lo aguanta mucho. Esta temporada lleva 11 partidos jugados, 2 goles marcados y una asistencia. Números bajos para él, sobre todo si los comparamos con su gran temporada en el Independiente del Valle de Ecuador, donde la rompió. Y ojo, en ese momento fue dirigido precisamente por Javier Ranal, donde fueron campeones el 2025. El profe lo conoce al dedillo. ¿Será el 9 que requiere la U? Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Analicemos al futbolista con lupa. Es un delantero centro argentino que actualmente milita en el Vasco da Gama. Su valor en el mercado ronda los 2 millones de euros. Fichó por el club carioca hasta diciembre del 2028, en una operación cercana a los 2.4 millones de dólares. Tiene una carrera, digamos, que bastante nómada. Pasó por Tigre, por San Martín, Argentinos Juniors, Gimnasia La Plata, Lanús de la Argentina, Crotone de Italia, Koper de Eslovenia, Oleksandría de Ucrania, Deportivo Maldonado y Defensor Sporting de Uruguay, Bnei Seknin de Israel, aunque su etapa más destacada fue en el Independiente del Valle. Su mejor momento el año pasado fue con este club, donde se coronó como el máximo goleador del equipo con 28 goles en 50 partidos, incluyendo 4 en Libertadores y 4 en Sudamericana. Sin embargo, no todo es color de rosa. El historial de lesiones de Spinelli es un factor recurrente. Ha sufrido varias lesiones musculares a lo largo de su carrera. Por ejemplo, en el 2020 se perdió 2 partidos con el Crotone por una lesión muscular, mientras que en el 2018 una lesión de tobillo lo dejó fuera aproximadamente 2 semanas. Si bien no son lesiones tan largas, estos problemas recurrentes indican que es un futbolista propenso a ciertas molestias físicas, especialmente si no se gestiona bien las cargas. En la altura o en el calendario apretado peruano, eso sería un riesgo. Ahora, hablemos de sus fortalezas y debilidades. Lo bueno es que tiene potencia y juego aéreo, desmarca el espacio, capacidad asociativa y frialdad en la definición. No se limita a ser una referencia fija, debe proteger la pelota y es fuerte en el contacto físico. Pero sus debilidades son claras: inconsistencia técnica en pases y control de balón, dependencia del sistema de juego y comete muchas faltas. Bajo un sistema de posesión como el de Fernando Diniz en el Vasco, sufrió y mostró aislamiento, pero en esquemas verticales como el Independiente del Valle, explotó sus virtudes. Entonces, ¿cómo encajaría tácticamente en el Universitario Deportes, que hasta ahora lo mantiene dirigiendo Rabanal? Aquí se pone jugoso. El técnico español ha confirmado que mantendrá la línea 3 al fondo, aunque no se descarta que juegue con 4 también. Ese esquema táctico fue fundamental en el éxito de Spinelli en Ecuador. El profe ha dicho que no es partidario de los balonazos largos, sino de tocar en corto para atraer al rival y luego atacar los espacios. Justo eso es lo que Spinelli hace mejor: atacar la espalda de la defensa. En la U actuaría como el 9 de área, beneficiándose de los centros de carrileros como Andy Polo o José Carabalí, además de los pases filtrados de Jairo Concha. La dupla con Valera sería ideal. Spinelli fija los centrales y remata, mientras que Valera se mueve por todo el frente de ataque, recibe entre líneas y asiste. Es un complemento perfecto. Para Universitario Deportes, su incorporación representaría un salto de calidad inmediato con respecto a lo que ofrecía Seco Ugasami. Además, es un 9 con experiencia internacional y un perfecto conocedor de las ideas de su entrenador. Sin embargo, el factor económico es el gran baldazo agua fría. Su llegada ya se frustró en el último mercado de pase, y sacarlo del Vasco da Gama no será nada, pero nada fácil. Veremos si la directiva crema se anima a romper el chanchito, esta vez de verdad, porque en el hipotético caso puedan pagar los más de 2 millones de dólares que puede pedir el Vasco, se convertiría en el fichaje más caro en la historia del fútbol peruano. Pero ¿tú qué opinas? Hincha de la U, ¿te gusta este Spinelli para que sea el nuevo delantero de la U de cara al segundo semestre del año? Ya sabes que te leo atentamente en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos, porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.